¿Qué tema? Debiera entrar. Ahora María Emilia nos va a ilustrar sobre el particular. Gracias. Hola. Emily, ¿Qué? ¿Si esto entra o no en el parcial? eso preguntaba, sí. No, no sé, eso no. No sé, eso ¿Te lo animás? decidís vos, yo no sé. Depende de vos, no de mí. Sí, pero es que, a ver, Es poco tiempo, profe, para procesar tanta info. ya empezó a llorar. ¿Quién es el llorón? A ver, Manuel Mujica. Yo, Manuel. Veo una No, porque lágrima no creo. acá. Hay una lágrima cayendo por el monitor. No sabes la pena que me da. No, pero, a ver, no, lo más probable es que María Emilia les arme algún problema más relacionado con la práctica anterior. Pero, no sé, Emily, ¿alguna preguntita que no sea demasiado complicada? Sí, obvio, lo que vos digas se puede preparar, no hay problema. Eh, porque tampoco es para desgarrarse las vestiduras. ¿Sí? No sean llorones. Bueno, ahora vemos el tema y después hablamos. ¿eh? Cierro, Emily. Ok. Bueno, vamos a ver entonces el último temita. Vamos a ver lo básico, porque es bastante complejo el tema de secuencia de operaciones y no digo que es un arte, pero sí requiere de experiencia y practicar y practicar y practicar, así que vamos a ver los lineamientos básicos como para ver, bueno, en qué consiste el proceso de diseñar una secuencia de operaciones. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? O sea, dentro de un proceso de fabricación vamos a tener que fabricar una pieza o un lote de piezas. Esas piezas van a tener distintas especificaciones de diseño que van a estar plasmadas en un plano. Entonces, a partir de eso, o sea, asumiendo que ya la pieza esté diseñada y simplemente tengamos que fabricarla, tendríamos que determinar a partir de eso cuál sería el material de partida, es decir, el material en bruto, y después deberíamos seleccionar la máquina y el proceso por el cual se va a fabricar. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Entonces, una vez que se decidió el material de partida, por ejemplo, si vamos a partir de una, eso lo vamos a averiguar más en detalle, pero si partimos de un redondo, si partimos de una barra cuadrada, las dimensiones que va a tener, decimos, bueno, tenemos disponible esta máquina para hacerlo, bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que garantizar sujeciones, es decir, tenemos que pensar cómo vamos a agarrar la pieza en la máquina para, hablando mal y claro, para que no salga volando, por ejemplo, porque si nosotros a una pieza la agarramos, por ejemplo, muy de la puntita, la herramienta apenas entra en contacto con la pieza, se puede salir, se puede correr y, bueno, esto conlleva riesgos de perder la pieza, romper herramientas y demás. Obtener superficies de referencia nos referimos a, tenemos que tener una medida de referencia a partir de la cual vamos a medir. Por lo general suele ser un plano o alguna superficie a partir de la cual estén dadas las cotas. Hay que agrupar operaciones. Esto viene de la mano de evitar cambios de herramienta, porque si, por ejemplo, tenemos que hacer un plano y tenemos que taladrar y tenemos que cilindrar. O sea, con plano me refiero a un refrentado. No vamos a hacer taladrado, después refrentado para después volver a taladrar. O sea, en realidad hay que tratar de agrupar operaciones. Es más, lo más probable es que siempre las piezas estén, o sea, por cómo esté dada la pieza, sea posible hacer eso. Siempre hay que tratar de agrupar operaciones que sean del mismo tipo. Minimizar movimientos de reglaje, cambios de herramienta y posición. Esto es lo que decía previamente, minimizar cambios de herramienta, porque eso conlleva tiempos muertos. Eso es lo que se llama tiempos muertos. También eso lo vamos a ver más adelante. Evitar dañar superficies. Eso, bueno, puede darse por una rotura de una herramienta o porque esté mal agarrada la pieza. Entonces, por ejemplo, si se mueve,
estaríamos dañando la pieza. Otra forma en la que podríamos dañar la pieza sería, por ejemplo, si nosotros para hacer una pieza necesitamos dar la vuelta, porque mecanizamos un lado y después la queremos dar vuelta para mecanizar el otro lado, hay que tener en cuenta que vamos a estar agarrando sobre una superficie que ya está terminada. O, por ejemplo, nos vamos a agarrar con un plato de 3 mordazas una rosca, porque donde hagamos presión para sujetar la pieza, la rosca va a desaparecer. Y evitar acumulación de grandes lotes de piezas incompletas, porque muchas veces las piezas se va a hacer una parte en una máquina y otra parte en otra, o se va a hacer de una tanda todo una cierta cantidad de operaciones, y cuando se termine una cierta cantidad o termine el trabajo, se va a pasar a otra máquina o se va a cambiar la configuración de la máquina para hacer la otra parte. Entonces, eso se usa mucho y es muy común hacerlo, pero tampoco hay que abusar de empezar a acumular cajas de piezas incompletas. Entonces, cuando hablamos de secuencia de operaciones, básicamente nos referimos a esto que está acá. Sería como un primer bosquejo, no quiero decir un borrador, pero sería como un bosquejo, una primera idea y un resumen de cómo va a ser el proceso. Vamos a indicar cómo va a estar, esto sería el material de partida, cómo se va a sujetar, los accesorios que vamos a necesitar, y después indicar cada operación y hacer algunas aclaraciones importantes, como por ejemplo qué herramienta se va a utilizar, indicar los voladizos, cómo se va a sujetar la pieza, si hay cambios de posición, si hay cambios de sujeción. Entonces, cuando hablamos de secuencia de operaciones es esto, indicar un resumen paso a paso, bueno, no paso a paso, pero sino un resumen de en qué consiste el proceso de fabricación de esta pieza en particular. Cuando hablamos de hoja de instrucciones, esta es la versión extendida. Ahí sí va a estar todo muy, muy, muy detallado de qué herramientas vamos a usar, los portaherramientas, los códigos, los tiempos de mecanizado, qué máquina, el material de partida y toda esta información que es de utilidad para definir condiciones de corte, la cantidad de pasadas que tiene que hacerse y calcular todos los tiempos. Con tiempo nos referimos a tiempos de mecanizado, es decir, el tiempo que efectivamente la herramienta está en contacto con el material, y los tiempos de maniobra o tiempos muertos, que serían por ejemplo, los cambios de herramienta, los encendidos de máquina, los cambios de pieza, preparación de máquina. Y, por ejemplo, le llamamos reglaje al primer movimiento que hace la herramienta en contacto con, o sea, la herramienta va a tener un movimiento de aproximación hacia la pieza, y antes de tocar la superficie hay que hacer un movimiento de reglaje, es para saber dónde está la pieza. Eso, por ejemplo, en una máquina de control numérico se hace automáticamente. Si uno trabaja con un torno manual, tiene que acercarse rápido hasta cerca de la superficie, y ahí va a pasar a hacer un movimiento un poco más lento hasta que la herramienta haga contacto con la pieza. Entonces eso se le llama el movimiento de reglaje. Uno se aproxima rápido y cuando está cerca se empieza a aproximar despacio para entrar en contacto. Y después, por ejemplo, uno va a hacer una pasada de cilindrado, pero no tiene que, y después, si tiene que hacer pasadas sucesivas, por ejemplo, varios cilindrados, porque hay que reducir mucho el diámetro, uno, por ejemplo, va a hacer una pasada en profundidad 2 milímetros, y si yo tengo que hacer otra pasada de 2 milímetros, no retrocedo por donde vine, porque ahí la herramienta va a estar rozando sobre la superficie, y además la superficie queda marcada. Entonces eso no es un buen hábito, no es una buena costumbre. Lo que se hace es se retrocede, o sea, se aleja uno de la pieza y vuelve al principio y se vuelve a adentrar en el diámetro. Entonces eso es lo que se llama movimientos de aproximación y reglaje. Todo ese es tiempo que la herramienta no está cortando y que está la herramienta en el aire, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta es la versión extendida donde está exactamente toda la información que uno tiene en cuenta cuando está diseñando el proceso. Lo que le llega al operario es la hoja de instrucciones, pero no es esa con todo el detalle, porque el operario sabe lo que tiene que hacer y además no es información que le sea útil. Entonces, lo que le llega al operario que está en máquina es esto: cuánto tiempo le debería llevar a hacer la pieza, de qué parte, el plano, tiene que tener las listas de herramientas para ir al pañol y pedirlas,
Y después sería como la secuencia de operaciones que vimos hace un ratito, pero con directamente las condiciones de corte que tiene que poner en la máquina. Bueno, entonces, sujeciones, esto ya lo había explicado Alejandro, pero vamos a hacer un pequeño resumen, así repaso. Hay varias maneras de sujetar la pieza. Lo más común, lo más práctico es un plato de 3 mordazas, pero el problema que tiene es que, o sea, se llama autocentrante porque centra la pieza, pero por ejemplo, si uno necesita dar vuelta a la pieza, no va a volver a la misma posición. Tiene una precisión de 1/10 de milímetro más o menos, entonces es muy rápido, es muy simple, pero en casos en los que uno requiere un centrado muy preciso y que más que nada que sea repetible, no sería la mejor opción. Pero bueno, siempre como primera opción uno debería intentar pensar en un plato de 3 mordazas. El plato de 3 mordazas tiene estas 3 garras y con una llave se abren y se cierran. Entonces uno coloca la pieza acá y se cierra. Ahora, esto sirve para superficies de revolución, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, queremos mecanizar un prisma? Bueno, ahí es donde aparece un plato de 4 mordazas donde cada una de ellas se mueve de manera independiente. El plato liso, justamente se llama plato liso porque no tiene accesorios colocados, sino que tiene ranuras y orificios para uno colocar los accesorios que necesite para sujetar la pieza. Por ejemplo, si uno quisiera colocar una pieza con una brida y con tornillos, bueno, acá podría uno pasar los tornillos, poner la brida acá y apretar la pieza. Y después, por ejemplo, tenemos algo ya un poco bastante más sofisticado, un plato portapinzas, que en este caso sí tiene una precisión de centrado que es totalmente repetible. Lo que tiene, esto es el portapinzas y esto que ven acá es lo que se llama pinza. Es una pinza elástica que cede muy poquitito, entonces, por ejemplo, si nosotros queremos poner una pieza de 60, tenemos que buscar una pinza que sea de 60 milímetros. Entonces, va a entrar con juego y después cuando se ajusta, estas patitas se van cerrando y sujetan la pieza. Entonces, esto ya es algo bastante más sofisticado, pero lo que permite es mantener el centrado. Sí. Claro, vos lo que estás hablando es de un mandril. El mandril tiene, esto, mira, está justo acá. Esto es lo que vos decís. Claro, son cosas distintas. Y es más, no funcionan igual, porque acá lo que tenés es como, esto sería más parecido a un plato de 3 mordazas porque vos tenés estas 3 patitas que se abren, vos pones la broca ahí adentro y después vos la cerrás y esto se va cerrando y hace presión sobre la broca hasta que, bueno, uno aprieta y la deja ahí. Pero esto no, esto es de una medida muy justa, muy parecida a la pieza que vos estás sujetando y es como, tiene como un conito con unas ranuras. Por eso se llama elástico, porque eso, cuando uno lo aprieta desde acá, lo gira, las pinzas se abren y se cierran. Pero funcionan de manera elástica, en este caso no. ¿Está? Bien, entonces tenemos como accesorios el mandril, que es, bueno, ya más o menos lo dije, es para sujetar exclusivamente brocas. Otra forma de sujetar brocas podría ser un cono morse adaptador. Después, por ejemplo, si nosotros tenemos piezas que son muy esbeltas, por ejemplo, imagínense esto. Si yo, olvídense de este accesorio que está acá. ¿Qué les parece que le podría pasar a esta pieza si yo vengo acá y le empiezo a hacer fuerza con una herramienta para cortar? Pierde el eje. No, no es tanto eso. Te va a Podría quedar, ser te va a de quedar que desalineado, quiero decir yo. Si no tiene esa luneta móvil, te queda desalineado. sí, bueno, básicamente, pero ¿por qué va a pasar eso? Porque va a flexionar. Claro. Si uno viene acá y le hace fuerza a esto al ser tan esbelto, va a ser así. Se va, no es pandear, es flexionar. Entonces, muchas veces hay piezas que necesitan un punto de apoyo más, además de donde está agarrado. Entonces,
podría usarse una luneta fija que funciona como un punto de apoyo en cualquier parte. Lo único que donde esté la luneta fija no va a quedar zona mecanizable, es decir, no habría forma de mecanizar dónde está sujeto con la luneta fija. Entonces, por ejemplo, en esta pieza quedaría libre desde acá hasta acá para mecanizar, o este pedacito, pero no sería recomendable. Y después otra cosa que se puede hacer es usar una contrapunta. Es un punto de apoyo en el extremo. Para utilizar una contrapunta hay que hacer un taladrado en el extremo y ahí se puede colocar la contrapunta, entonces ahí va a tener otros 2 puntos de apoyo. Una alternativa a la luneta fija es una luneta móvil. La luneta móvil es igual que esta, lo único que está anclada al carro portaherramientas, entonces a medida que el carro avanza, la luneta también avanza. En este caso, podríamos mecanizar toda esta parte, excepto el último tramo, que es donde va a quedar la luneta móvil al final. Otros accesorios que se pueden utilizar es cuando se quiere mecanizar entre puntas, como habíamos dicho, plato de 3 mordazas, por ejemplo, no asegura concentricidad, es decir, que el eje sobre el cual estamos mecanizando sea el mismo si se da vuelta la pieza. Entonces, una manera de, por ejemplo, no tener que recurrir a un plato cortapinzas es mecanizar entre puntas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros, por ejemplo, ponemos una contrapunta en el extremo y del otro lado también ponemos una contrapunta para hacerla girar entre esos 2 puntos, los 2 lados va a patinar, no va a girar porque no hay nada que le transmita el momento torsor para que pueda girar. Entonces, lo que se usa es un perro de arrastre, que se llama, que va enganchado al plato, que es de este estilo, como el que ven acá. Entonces, esto tiene un tornillo que ajusta a la pieza y esto cuando gira le transmite el movimiento a esto. Entonces, de esta forma, nosotros de un lado vamos a tener una contrapunta y de este lado el perro de arrastre es el que va a estar transmitiendo el momento para que pueda girar. En este caso, de nuevo, vamos a tener un pedacito, por ejemplo, y se ve acá, que por ejemplo este tramo quedó sin mecanizar porque es donde está el perro de arrastre. Parecía lo que pasa con una luneta fija. Vamos a tener un tramo que no va a poder ser mecanizado, pero podemos mecanizar toda una misma pieza sin tener que girarla. Y después, bueno, la punta de arrastre no es muy común y es de poco uso, bueno, pero existe, así que les comento un poquito de qué se trata. Funciona como alternativa a un perro de arrastre, pero nos deja la superficie libre, es decir, nosotros si en la pieza, acá por ejemplo acá, supónganse que esto no tiene un agujero, ¿no? Que es macizo. Le hacemos 4 agujeritos. Entonces, acá tenemos lo que sería una contrapunta y después están estos pernos de arrastre que se incrustan un poquito en esos agujeros. Entonces, en vez de poner un perno de arrastre, estaríamos con esos 3 puntos. ¿Qué es lo que pasa? La fuerza de sujeción en este caso va a ser muy débil. Entonces, es útil porque es una alternativa al perro de arrastre, pero al ser la fuerza de sujeción débil, ante fuerzas grandes, la pieza se va a correr y se va a salir. Entonces, esto sería para hacer, por ejemplo, una pasada muy chiquitita o para materiales muy blandos que no ejerzan fuerzas significativas. Pero bueno, todo esto, y hay muchas más opciones también, es muy complejo y ya hay inclusive muchas aplicaciones para casos muy particulares. Esto es más o menos para que tengan un paneo de qué es lo que existe y por ahí lo que es más común. Profe, una consulta. En el tema de la luneta móvil o la luneta fija, Sí. si no, ¿eso se debe lubricar? ¿O cómo hacer para que no se deforme la pieza o que no afecte la pieza? Porque me imagino que la pieza girando a unas determinadas revoluciones y eso rozando contra la pieza va... O sea, obviamente no lo ajusta, o sea, estos puntos de acá no van a estar ajustando la pieza, van a estar apenas rozando. Es para minimizar la flexión, es decir, no va a estar muy separada la pieza, pero sí va a estar apenas rozando o casi sin rozar. Es para que si la pieza flexiona vuelva al lugar donde tiene que estar. Ah, ok. Pensé que estaba tocando todo el tiempo y
Y nada. Sí, insisto, apenas roza o no llega a rozarla y es simplemente para que cuando la pieza flexione vuelva a donde está. Pero sí, Vale. por ejemplo, si usas una luneta fija, la superficie puede ser que te quede marcada. Está bien, gracias. Bueno, con respecto al material de partida, tendríamos varias opciones. Podríamos usar, por ejemplo, barras y tubos precortados, como estos que están acá, barras de, no digo de infinitos diámetros, pero de muchos diámetros. Podríamos usar tubos de pared gruesa, tubos de pared delgada, bujes también. Por ejemplo, si nosotros necesitamos una pieza que tiene que tener un agujero muy grande, no, por ahí es más conveniente partir de un tubo y no de un macizo, porque si tenemos que mecanizar todo este material se va a transformar en viruta. Entonces, bueno, siempre está la opción de usar un tubo. Inclusive podemos, por ejemplo, mecanizar a partir de una barra hexagonal, porque a esta podríamos hacerle, por ejemplo, mecanizados de interior, podríamos necesitar una parte hexagonal y una parte cilíndrica, entonces podríamos mecanizar sobre esto o distintas opciones, pero o sea, no se queden con la idea de que el torno permite mecanizar solamente superficies de revolución, o sea, genera superficies de revolución, pero se puede hacer la superficie de revolución sobre cualquier material de partida. Después, por ejemplo, en materiales fundidos es muy común trabajar con preformas, justamente por lo mismo que hablaba respecto a un tubo, para no tener que tirar, o sea, sacar tanto material y hacer tanto material viruta. Bueno, por ahí se toma una preforma y después simplemente se le da la dimensión final, porque esta pieza, por ejemplo, ¿de qué lo partirían? O de un cilindro así grande o de un cubo y va a quedar más de la pieza hecha viruta. Entonces, la fundición da esa ventaja de que podemos usar preformas. Y después, bueno, para grande escala es muy común la barra de 6 metros. O sea, la barra en realidad, si uno la va a comprar, se vende de 6 metros. Pues si uno quiere, la fraccionan, pero viene estándar de 6 metros. Entonces, ¿por qué es muy importante esto? Porque los susillos de los tornos tienen pasaje, es decir, nosotros podemos poner la barra acá, empujarla y va a salir del otro lado. Entonces, si uno tiene un alimentador de barras, podría trabajar directamente sobre la máquina con la barra de 6 metros. Obviamente, esto es un hueco, un agujero, entonces tiene una medida límite, o sea, para diámetros muy grandes no vamos a poder usar esta estrategia, pero si el torno nos permite y la pieza no es, o sea, si la pieza es más chica que lo que se llama el pasaje de barra, podríamos trabajar con esto, directamente poner la barra de 6 metros acá y, por ejemplo, hacer tope, mecanizar, tronzar y pasar a la siguiente. Entonces, ahí desajusto, vuelvo a sacar un pedazo de barra hasta que hago tope, mecanizo todo lo que necesito, tronzo y así sucesivamente. ¿A alguien se le ocurre qué ventaja puede tener usar esta estrategia frente a algo precortado? Tenés menos desperdicio si lo usás continuo. Hay menos desperdicio, exactamente. Y además, en muchos casos, por ahí evade la necesidad de tener que dar vuelta a la pieza, porque podemos tener toda la pieza libre. Por ejemplo, si nosotros tenemos un material precortado, justamente para sujetarla necesitamos un tramo acá, que sería esto que está acá. ¿Ven? ¿Se puede hacer zoom acá? A ver. Si alguien sabe, me dice. Es con control y la ruedita del mouse. Mantener el control aprobado. Perfecto. ¿Ven? Este tramo es el que está sujetando la pieza. Entonces, yo le había dicho que lo que necesitamos asegurar es la sujeción. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros tenemos que mecanizar todo el tramo, una parte va a quedar en la sujeción, es decir, nosotros tenemos de acá para acá toda área libre. Entonces, se puede usar algo precortado, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer una pieza de 100 milímetros larga, usar una barra precortada de 120 milímetros,
Eso ahora después vamos a ver cómo se calcula, pero vamos a gastar unos 15 milímetros en sujetar la pieza. Y después cuando terminemos la pieza, ese pedacito se va a cortar y se va a tirar. Entonces vamos a tener un desperdicio de 15 milímetros por cada pieza. En cambio, si usamos la barra, la parte que está acá agarrando, no hay problema porque yo termino la pieza y después yo empujo y saco la pieza. Vamos a tener ese desperdicio únicamente en la última pieza. Y después, bueno, obviamente cada vez que nosotros troncemos, el ancho de corte entre una pieza y otra, eso va a ser desperdicio. Pero si uno hace la cuenta, el total de desperdicio es mucho más pequeño. Entonces, siempre que uno pueda, para lotes grandes, va a tratar de usar barra de 6 metros. Bueno, un poquito más de tiempos de mecanizado y de maniobra. El tiempo de mecanizado es longitud dividido velocidad, o sea, la definición de velocidad que todos conocemos. Acá lo que tiene es que está un poquito más adaptada a específicamente lo que es esto, es decir, la longitud es la longitud mecanizada y la velocidad de avance va a ser el avance por vuelta por las vueltas del lucillo. Esta es la velocidad de avance, es decir, cuán rápido se mueve, por ejemplo, si estamos haciendo un cilindrado, acá, qué tan rápido se mueve la herramienta, no respecto a la vez, sino qué tan rápido avanza. O sea, esa es la longitud y velocidad. Y bien, acá tenemos una lista, por ejemplo, para un torno convencional, todos los tiempos de maniobra que existen, tenemos una lista bastante completa de los tiempos de maniobra que van a estar ocurriendo en el proceso. Hay algunas tablas en las que se estiman, por ejemplo, cuánto tarda el operario en realizar las diferentes maniobras, pero bueno, esto se hace con exactitud haciendo un estudio de tiempo. Uno va a la máquina y mientras se está trabajando y está haciendo el proceso, bueno, esto saben los industriales que yo, es eso, medir el tiempo y hacer el estudio de tiempo sobre el caso real, no sobre tablas que uno puede encontrar en la bibliografía. En un torno convencional, los tiempos de mecanizado son mucho menores que los de maniobra. Vamos a, por ejemplo, a este caso. Fíjense, el tiempo total para el tiempo de mecanizado es de 1 minuto 70. Este es tiempo de mecanizado y este es tiempo de maniobra. El tiempo de mecanizado, es decir, el tiempo que en total, que en todas las operaciones, la herramienta va a estar en contacto es de 1,75 minutos. Y el tiempo de maniobra durante toda la operación es de casi 6 minutos. Es decir, es casi 3 veces más. Y a eso, bueno, le teníamos que sumar el tiempo de preparación de máquina, que bueno, que no es mucho. Y aparte, bueno, se debería prorratear entre todas las piezas. Pero si tenemos en cuenta estos valores, los tiempos de maniobra son bastante mayores que el tiempo de mecanizado. Ahora bien, si nosotros vamos a un torno de control numérico, más o menos los tiempos, a ver cómo decirlo, no el número, sino el proceso, o sea, se hace el cambio de herramientas, están los tiempos de relaje y de retroceso, hay que sujetar la pieza, pero en este tipo de máquinas todo eso es mucho más rápido. Es decir, lo que un operario tarda cambiando la herramienta en un torno, la máquina también lo hace, pero lo hace mucho más rápido. Entonces, los tiempos de mecanizado son menores que los de maniobra, pero la diferencia no es tanta. Lo que pasa es que también en un torno control numérico, el mecanizado se hace mucho más rápido, vamos a estar hablando de segundos. Entonces, los tiempos de maniobra más o menos son los mismos, pero sí cambia la magnitud entre un caso y el otro. Bueno, y ahora vamos a hacer un ejemplo bastante simple de una secuencia de operaciones. Está armada para que la hagan conmigo, así que me van a tener que ir ayudando. A ver, tenemos este plano, o sea, esta es la pieza que tenemos que fabricar. Tenemos 2 tornos de esta marca, son 2 tornos muy grandes, es decir, si uno tuviera que hacer esta pieza, no iría, a menos que no le quede otra, a un torno tan grande, porque este torno es muy grande. Este está en el taller de la facultad.
Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ponemos este torno porque tiene una amplia gama de revoluciones para usar, porque las RPM disponibles en una máquina son discretas, a diferencia de un torno de control numérico que son continuas. Es decir, ustedes, si ya empezaron a hacer la guía de problemas, vieron que había ejercicios que les decía, bueno, ¿qué RPM tiene que ir el torno? El usillo. Y les daba 1531 RPM. Bueno, eso en un torno de control numérico se puede programar y uno puede poner 1, 5, 3, 1. Ahora, si vamos a un torno convencional, si tenemos estas RPM disponibles, no tenemos ese valor. Tenemos que adaptarnos a lo que esté disponible en el torno. Entonces, este torno es muy grande, está sobrado por esta pieza, pero bueno, lo tomamos porque tiene una potencia muy alta, cosa que no tengan problemas con los cálculos de potencia, y porque es el que tiene una gama de RPM bastante amplia. El avance tampoco es continuo en un torno convencional, en un control numérico sí. Uno pone exactamente el valor que quiere. Entonces, bueno, vamos a asumir que tenemos avance continuo, tenemos esta gama de RPM, el pasaje de barra es 82 milímetros, lo que yo decía que permite usar una barra mucho más larga. Y el largo entre puntas es, bueno, es lo que mide entre el usillo y la contrapunta. Entonces, bueno, tenemos que hacer 500 piezas de estas. Primero, ¿qué es lo que tenemos que seleccionar? Es el material de partida. Bueno, como estábamos viendo, la pieza tiene un diámetro de 60, entonces es menor que el pasaje. Entonces, bueno, la primera opción es usar alimentación continua. Entonces, lo que uno debería hacer es ir eso para hacer los ejercicios lo pueden buscar en internet, el día de mañana, donde estén trabajando en una empresa, van a tener los proveedores. Entonces, bueno, uno dice, bueno, yo tengo que hacer una pieza de 60. Lo más lógico, por ejemplo, sería decir, bueno, la compro de 61 para simplemente hacer una pasadita de acabado y ya dejarla en medida. Bueno, lo mismo que con las RP, no, nada es continuo. Entonces van a venir medidas discretas para el material de partida. Por lo general vienen para medidas chicas de media pulgada y después se empiezan a espaciar cada una pulgada. Entonces, para esta pieza en particular, que es de 60, podríamos seleccionar una barra de 6 metros de diámetro 2,5 pulgadas que da 63,5 milímetros. Es decir, que a esto nosotros lo tendríamos que reducir en total 3,5 milímetros. La pasada que deberíamos realizar es de 1,75 milímetros, ¿sí? ¿Alguna duda de por qué este material de partida o algo que les haya surgido? Bueno, y después, sujeción. Habíamos visto que, bueno, que para piezas que no necesitan concentricidades, que no son, por ejemplo, prismáticas, lo más simple es plato de 3 mordazas. Aparte, habíamos visto que, bueno, si queremos usar la alimentación continua, bueno, también necesitaríamos un plato de 3 mordazas o un plato portapinza. Pero bueno, en este caso vamos a un plato de 3 mordazas. Y esto pasa mucho que preguntan, ¿y cómo sé cuánto dejar afuera la pieza? O si es precortada, ¿qué longitud tiene que tener? O, bueno, en este caso, ¿cuánto tiene que quedar sobresaliendo la pieza? Este sería el largo total de la pieza. Por ejemplo, si esto, en realidad esto es, no, está bien, no, retrocedo. Esto es lo que debería quedar en el aire la pieza. Necesitamos 1 milímetro para refrentar, es decir, para generar la superficie de referencia, a partir de la cual lo vamos a medir. Después necesitamos una distancia de seguridad del plato, es decir, si la mordaza está hasta acá, no podemos mecanizar hasta ahí porque el carro nos va a chocar con el plato. Entonces hay que dejar una distancia de seguridad entre lo que vamos a mecanizar efectivamente y el usillo. Con tomar, bueno, unos 5 milímetros está bien. 70 milímetros es lo que mide la pieza
y deberíamos además dejar unos 3 milímetros para tronzar. Entonces, el voladizo de esta pieza va a ser 73, 78, 79 milímetros. Es decir, ¿Tronzar qué sería, profe? ¿cómo? ¿Tronzar qué sería? Tronzar es una herramienta que se llama lama, que sirve también para hacer ranuras, y es como es una herramienta que se acerca de manera transversal a la pieza y va cortando, cortando, y cuando llega al centro lo tronza, o sea, lo corta el material. Es decir, sería como darle una serruchada. Básicamente, la idea Ok. es para cortar el material. Lo va haciendo en forma de ranura. O sea, tenemos la herramienta, que por lo general son cuadraditas, se va acercando, y cuando llega al centro la pieza se cae. Por eso yo hoy les decía que, bueno, que el tronzado se usa muchísimo cuando tienen alimentación continua, porque sacan, mecanizan, tronzan, sacan, mecanizan y tronzan. Bueno, en realidad esto va a depender del ancho de la lama, pero bueno, unos 3 milímetros, 4 milímetros sería algo, algo común. Obviamente, si ustedes tuvieran que seleccionar la lama, van a elegir la lama y después van a hacer este proceso, pero bueno, que ustedes, como no van a tener que elegir la lama ni ver cuáles hay, que tomen 3 milímetros es algo lógico, 3, 4 milímetros. Cuanto más ancha sea la lama, mayor desperdicio vamos a tener. Entonces, nosotros ahora sabemos que el voladizo de la pieza es 79 milímetros. ¿Por qué? Vamos a mecanizarlo en 2 etapas. Vamos a hacer en una etapa este lado y en otra etapa este lado. ¿Qué es lo que pasa? Las herramientas, lo que se llama de derecha, trabajan de derecha a izquierda. Entonces, nosotros, por ejemplo, si la sujetamos de acá, mecanizamos primero este diámetro, después este diámetro, y después cuando queremos hacer esta parte, la herramienta no puede entrar acá. No vamos a poder generar este escalón, entonces hay que dar la vuelta. Lo mismo si la agarramos de acá y queremos hacer todo esto. Cuando hay escalones hacia 90 y el diámetro se achica, es necesario, por ejemplo, dar vuelta a la pieza o recurrir a lamas de 3 filos que permiten cilindrar hacia un lado o al otro. Hay distintas estrategias. Pero bueno, vamos a ver una en la que hay que dar vuelta a la pieza para ver, bueno, qué dificultades puede haber. Entonces, como tenemos 2 tornos, vamos a hacer un proceso en el que primero hay que mecanizar un lado y después el otro. Entonces, en un torno se va a hacer el diámetro grande, uno de los diámetros chicos, si se mecaniza este lado, este interior, se tronza y se pasa al otro torno y se hace la otra parte. Ahora, se los dije medio así porque quiero que ustedes me digan en la primera etapa de qué lado sujetarían la pieza, es decir, si la empiezan sujetando de acá y mecanizando esta parte, o si la sujetan de acá y empiezan mecanizando esta parte. ¿Qué opinan? ¿Ninguna idea? Yo empezaría sujetando la parte izquierda porque si no después el agarre te va a quedar de 20 centímetros de diámetro, 20 milímetros. Perdón. Exactamente eso. O sea, si nosotros la empezamos sujetando acá, vamos a mecanizar esta parte. Y esta parte va a quedar en este diámetro. Porque primero hay que cilindrar hasta la medida más grande y después de este lado solamente podemos hacer este pedacito. Y el interior, obviamente. Entonces, cuando la demos vuelta, vamos a estar agarrando a la pieza de esta parte, que tiene un diámetro más grande. Entonces, cuando mecanicemos esto, la pieza va a estar mejor agarrada. En cambio, si hacemos al revés, después cuando la demos vuelta, vamos a estar poniendo el plato de 3 mordazas acá, en una parte que es más chiquita. Entonces la sujeción no va a ser tan buena. Bueno, entonces, ya tenemos definida la sujeción. Que habíamos dicho, primero tenemos que hacer la superficie de referencia. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros, acuérdense que la velocidad de corte, perdón, en un refrentado, la velocidad de corte cambia continuamente, porque depende del diámetro, las RPM. La velocidad de corte, acuérdense, revoluciones, pi, diámetro dividido 1000. Entonces, ¿qué pasa si
el radio o el diámetro es 0, que es lo que pasa cuando uno está acá en el centro. La velocidad de corte va a tender a 0. Entonces no va a estar cortando y va a dejar acá lo que llama un tetoncito, un piquito. Entonces, para evitar eso, si nosotros tenemos que hacer un interior, lo que se suele hacer es primero abrir el interior y después refrentar para evitar ese punto de velocidad corte nula en el centro. Entonces, primero dijimos la vamos a sujetar y primero vamos a hacer el taladrado, porque de esta forma vamos a estar quitando la parte central y ahí hacemos el frenteado. ¿Sí? Entonces, una vez que hicimos el frenteado ya tenemos definida nuestra superficie de referencia. Como vamos a estar quitando 1 milímetro en el refrentado, en este caso, bueno, el taladrado va a tener que ser de 21 milímetros, ¿sí? Pero eso porque nosotros ya sabemos que vamos a sacar 1 milímetro para dejar la superficie de referencia a esta cara que quede buena, y después ahí sí ya vamos a hacer las demás operaciones. ¿Qué es esto que sigue acá? Entonces, primero vamos a... Sí. Sí. En este caso no, porque la pared es bastante gruesa. Si tenés una superficie que, por ejemplo, tenés el agujero hasta acá y te queda una pared delgada, ahí sí vas a tener problemas. Pero en este caso, sí, o por ejemplo, los platos también permiten sujetar desde el interior. Eh, pero bueno, en realidad en ese caso el agujero tiene que ser lo suficientemente grande. Pero las mordazas se pueden disponer para tomar la pieza desde adentro. En vez de hacerla así, tomarla desde afuera, las mordazas pueden ir colocadas en el interior y tomarla desde el interior. Bien. Entonces, vamos acá. Tenemos la superficie de referencia, tenemos el taladrado hecho y vamos a ver cómo seguimos. Entonces, ¿qué es lo que seguiría? Bueno, podríamos, por ejemplo, empezar con el interior. Ya, o sea, tenemos el taladrado que nos permite llevar ay, perdón. Tenemos la herramienta, ya tenemos hecho un taladrado que nos va a permitir el ingreso de la herramienta y llevar el interior a medida y aparte dejar el fondo plano. Porque ustedes cuando taladran con la broca, acá les va a quedar el piquito de la broca, o sea, el ángulo de la broca. Entonces, ¿Puedes repetir qué se hace ahí? Primero se hace el taladrado y después qué se hace para primero dejar se hace liso en el fondo. el taladrado y se hace el refrentado para tener la superficie de referencia. Una vez que ya tenemos la superficie de referencia a partir de la cual se mide y abierto el interior, vamos a tener que llevar a medida el interior con una herramienta de interior, torneándolo. De esa forma vamos a llevarla a medida y vamos a dejar el fondo plano. ¿Sí? Primero, se abre, eso es lo que yo les había explicado en la guía de estudio anterior. Cuando ustedes tienen que hacer un interior, primero se abre con una broca y después se lleva a medida con una herramienta de interior. Sí, sí, Acuérdense que las perfecto. herramientas de interior no abren agujeros. Y bueno, siempre uno va a tratar de elegir la broca más cercana a la medida final para no tener que estar haciendo pasadas y pasadas mecanizando. Luego tenemos que hacer el cilindrado del diámetro mayor y después finalmente el escaloncito que está acá. Entonces, primero llevaríamos todo esto a 50, toda la longitud, y después vamos a llevar el escaloncito este que queda ahí. Y recién ahí vamos a poder tronzar y vamos a poder llevarla al otro torno. ¿Alguna duda? Entonces, en resumen tendríamos taladrado, refrentado, llevar el agujero, hacer el torneado interior,
llevar todo a 50 y hacer este escalón. Y ahí tronzar. ¿Alguna duda? Bueno, pasemos a la etapa 2. Vamos a sujetar en el plato de 3 mordazas de este lado. Como les dije, no hay que dañar superficies ya mecanizadas, así que lo que se suele usar es un anillo protector, que es como un anillo que tiene está partido acá. Entonces, es como que se le pone alrededor de la pieza y se agarra, con las mordazas se agarra el anillo y la pieza. Entonces, de esa forma, la presión va a estar hecha sobre el anillo y no sobre la pieza. O sea, mejor dicho, se va a generar la marca en el anillo y no en la pieza. Lo mismo para el cálculo del voladizo, como esta ya está precortada y mecanizada de un lado y la estamos metiendo adentro del plato, vamos a necesitar los 30 milímetros que mide esta parte y unos 5 o 6 milímetros de, ahí no me sale, de distancia de seguridad al plato. En este caso, podríamos frentear o no. Lo más usual es que uno, si elige bien la lama, cuando uno tronza, ya ese lado ya queda frenteado. Entonces, este paso podría obviarse, porque en esta etapa, cuando tronzamos acá, ya queda la superficie terminada. Entonces, este paso deberíamos saltearlo, si elegimos la lama correctamente. Entonces, la damos vuelta, la sujetamos de esta cara, ya está frenteado, que hace falta simplemente cilindrar este escalón, que este sí va a tener que estar dividido en desbaste y acabado, en pasajes de desbaste y acabado, porque es una diferencia de metro bastante importante. Hay que llevarlo de 50, que habíamos dejado acá, a 20. Hay que remover bastante material. Entonces, bueno, hay que hacer pasadas de desbaste y una finalmente de acabado, con una herramienta de exterior. ¿Alguna duda? Bueno, y pasemos finalmente a la secuencia de operaciones. Yo en esta obvié lo del frenteado, solamente puse que habría que frentear la primera pieza, porque cada vez que tronzamos, las dos caras que se generan son buenas. Entonces, podría hacerse o no, pero si uno elige una lama de manera correcta, está tronzando y frenteando al mismo tiempo. Entonces, primero vamos a montar con un voladizo de 80, vamos a taladrar con una broca de diámetro 20, vamos a frentear solo la primera pieza, vamos a hacer los cilindrados de exterior. ¿Por qué es esto? En lo anterior que yo les mostré, puse por ahí lo que hay que hacer, pero no está en el orden óptimo, ¿sí? Porque ustedes no me dijeron nada, o sea, acá está correctamente, pero a ustedes no se les ocurrió pensar de que podríamos frentear y cilindrar con la misma herramienta. En ese caso, lo que yo les dije, hay que minimizar cambios de herramienta. Entonces, ¿por qué vamos a frentear, terminar el interior y volver a poner la herramienta exterior y hacer los cilindrados? Hay herramientas que permiten frentear y cilindrar. Entonces, en este caso, la secuencia, no sé si la óptima, pero es mejor realizar el frenteado con la misma herramienta, hacer este diámetro y finalmente hacer el interior. Y ahí tronzar. ¿Alguna duda? No los mareé, ¿no? No, perfecto. Bueno, entonces, en este caso vamos a quedarnos con esto. Montamos el plato de 3 mordazas, voladizo 80 milímetros. La cuenta da 79, pero bueno, ponemos 80 para redondear. Taladrado con una broca de diámetro 20, vamos a frentear solamente la primera pieza porque vamos a usar una lama tal que frentea las dos superficies cuando se cortan. Y vamos a hacer los cilindrados de exterior y finalmente el cilindrado refrentado de interior. ¿Por qué se le llama cilindrado refrentado? Porque la herramienta va a venir así, así, y cuando llega acá, para retroceder,
perdón, viene así cortando con el diámetro y para salir va hacia arriba y retrocede y se va. Entonces se le llama cilindrado refrentado. Lo mismo que acá. Uno hace un cilindrado y sale refrentando. Por eso es que lo van a escuchar como cilindrado y salida refrentando. Que por eso es que también queda, en los interiores, queda este ángulo a 90. Porque la herramienta llega hasta acá y se retira hacia el centro. Bien, y para la segunda etapa vamos a montar en plato de 3 mordazas con un menor voladizo correspondiente al tramo que tenemos que mecanizar, vamos a usar el anillo protector. Frenteamos o no, en realidad lo ideal sería no frentear, y simplemente había que hacer este escalón. Y listo, ahí ya tendríamos la pieza terminada. Entonces, bueno, si no quedaron dudas con la secuencia de operaciones, vamos a hacer un conteo de las herramientas que necesitaríamos. Necesitaríamos 5 herramientas de exterior si nosotros contamos la cantidad de operaciones que tenemos de exterior. Necesitaríamos una herramienta interior para hacer el mecanizado interior, una broca y una lama. Ahora, ustedes, en base a lo que ya les vine anticipando todo el tiempo, ¿les parece necesario o conveniente usar 5 herramientas de exterior para que cada una haga una operación de exterior? No. Como nosotros acá en esta etapa, que es lo que yo les dije que no estaba tan bien antes, agrupamos operaciones. Al agrupar operaciones se hace fácil agrupar herramientas. Es decir, si son todas operaciones iguales o similares, porque un frenteado no es lo mismo que un cilindrado, pero es una operación de exterior, tienen ciertas similitudes, y vienen herramientas que permiten frentear y cilindrar, entonces si nosotros agrupamos operaciones comunes, vamos a poder utilizar herramientas comunes. Aparte, acuérdense que siempre las torretas tienen capacidad limitada. Una torreta en un torno convencional tiene capacidad para 4 herramientas. Y encima, si ponemos una interior, se nos limita la cantidad a 3, porque como van a estar dispuestas en la torreta, al poner herramientas interior siempre perdemos siempre perdemos la capacidad de poner una herramienta más. Entonces, si son todas de exterior, vamos a poder poner 4. Y si ponemos de interior, vamos a poder poner hasta 3. Y en un torno convencional pasa lo mismo, pero ahí vamos a tener una torreta que permita poner 20 herramientas. Pero permite ponerlas, sí, pero después también hay que andar cambiándolas todo el tiempo. Entonces, se agrupan operaciones comunes para usar herramientas igual. Entonces, esto está muy mal, no se van a usar 5 herramientas de exterior. Y bueno, acá yo les puse un ejemplo de herramientas, portaherramientas, ¿no? En realidad esto, herramientas sería portaherramientas, pues las plaquitas no influye tanto. Los portaherramientas son los que definen más qué tipo de operaciones puede hacer, es decir, cómo se puede mover el portaherramientas. Entonces, de estas 3 opciones, ¿cuál es la que deberíamos usar? Esto acostúmbrense a usarlo, es muy útil. Esta herramienta, por cómo está dispuesta la plaquita, permite solamente cilindrar. Esta permite solamente sería la última. ¿Cómo? Que sería la última que necesitaríamos como para evitar tantas herramientas de exterior. Exacto. Y podríamos usar esta herramienta que permite refrentear y cilindrar. Estos son los movimientos que permite hacer la herramienta. ¿En qué caso no podríamos usar esto? Y por ahí tendríamos que recurrir a otra estrategia. Y por ejemplo, deberíamos elegir esta para cilindrar y esta para refrentar. Y cuando nosotros estemos mecanizando y necesitemos un escalón a 75 grados. En este caso, justo tenemos una pieza que tiene un escalón a 90, es decir, vamos a seleccionar una herramienta con capa R mayor a 90 para que ya quede el escalón a 90. Pero si la pieza estuviese diseñada con un escalón a 75, y bueno, ahí no vamos a poder reducirlo a uno solo, pero en este caso sí. Entonces, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero bueno, yo se las nombro para que les vaya quedando por ahí. Igual son cosas bastante intuitivas, o sea, son cosas que si uno piensa es bastante intuitivo. Entonces, en este caso vamos a usar esta porque podemos hacerlo. No siempre vamos a poder hacer eso. En otros casos no nos va a quedar otra que usar 2 herramientas. Entonces, bueno, esto es lo que yo dije.
Vamos a cilindrar y refrentar usando el mismo portaherramientas y vamos a usar una plaquita de mecanizado medio. No vamos a elegir una de desbaste y una de acabado. ¿Por qué se les ocurre eso? Bueno, está escrito, así que se los digo. Para no volver varias filminas atrás, en el plano está especificado tolerancia general. No teníamos especificado una tolerancia estrecha. Entonces podríamos usar una plaquita de mecanizado medio para no tener que tener un portaherramientas con una plaquita de acabado y un portaherramientas con una plaquita una de acabado y una de desbaste. El cilindrado exterior era simplemente en una parte reducir 1 milímetro y después hacer los 2 escalones y el refrentado. Entonces, bueno, vamos a optar por usar una plaquita de mecanizado medio porque la tolerancia no es estrecha. En cambio, la herramienta interior necesariamente tiene que ser de acabado porque ese sí está especificado con H6. ¿Sí? Entonces, para los exteriores, como no tenemos tolerancia estrecha, podemos optar por una plaquita de mecanizado medio y para el interior, necesariamente para llegar a esta tolerancia, vamos a necesitar una plaquita de acabado. Pero bueno, acá afuera por ahí no se justifica tener 2 portaherramientas, uno de desbaste y uno de acabado, porque no se justificaría. ¿Qué sigue? Bueno, ¿alguna duda de secuencia de operaciones? Más o menos cómo tienen que ir pensando, básicamente siguiendo esta receta de, bueno, primero cómo la sujeto, después de qué lado la tomo, cómo la tomo, de dónde parto, todo los va a llevar a ir pudiendo hacerlo. ¿Alguna duda? Ahí te van a quedar 3 herramientas, ¿no? Vamos a La, tener la broca, la de exterior y la de interior. la broca, la herramienta interior, la exterior y la lama. Claro. 4. 4, ¿verdad? 4. Y Pero la broca va en la contrapunta. Entonces, tranquilamente se pueden ubicar las herramientas de torneado son 3. La exterior, la interior y la lama. Y después la broca va en la contrapunta. en el caso que tengas que poner 2 de interior, que vos dijiste que cuando ponías una de interior, solo podías poner 3 herramientas en vez de 4. Sí. Si tenés que poner 2 de interior, solo podés poner esas 2. Eso no sé, no me lo he puesto a pensar. Debería ser el dibujo, así que no estoy segura. Bueno, no lo tenemos en cuenta entonces. No. Aparte de tener 2 herramientas de interior, no. Es poco común tener 2 herramientas de interior. Porque la operación de interior es como que es siempre igual. Podría ser el caso de que tengas de bastilla acabado, pero bueno, no hace falta que lo tengan en cuenta. Buenísimo. Bueno, vamos a ver ahora un pequeño resumen así muy, muy rápido de economía del mecanizado. Es decir, lo que quiero que se lleven de esto es de todo el proceso. O sea, yo les dije hace un par de clases que las herramientas, que las plaquitas son caras. Que se venden en cajita de 10 y que no es algo barato. Sin embargo, para producción a escala, si está correctamente empleada, lo que del costo total del producto, las herramientas representan el 3% nada más del costo. Esto siempre me llamó mucho la atención, esto es real, pero quiero que se lleven eso, de que si bien las plaquitas son algo caro, si por ejemplo si uno quiere ir y comprarse una cajita de plaquitas le va a doler, es caro, pero cuando uno lo hace en producción en masa, se amortiza mucho el costo por la cantidad de piezas que una plaquita puede sacar, que es lo que yo les dije también, ¿a ustedes les parece que 15 minutos cortando es poco o mucho? Y la primera intuición es decir que es poco, pero en realidad usando máquinas de control numérico, 15 minutos, no sé si es mucho, pero tampoco es así tan poquito como uno puede pensar. Y después, bueno, con respecto a optimización, lo que conviene optimizar siempre es el avance. El caudal de viruta es parámetro de comparación. Por ejemplo, si uno plantea varias estrategias de mecanizado y quiere comparar,
cuál es mejor o cuál es peor, bueno, el caudal de viruta es un punto de comparación, de ver con cuál estrategia estoy quitando más caudal de viruta. Y es lo que tenemos más o menos acá. Acá se plantean 3 estrategias en las que la profundidad se mantiene constante y después se ponen combinaciones de velocidad, corte y avance. Y para decidirnos con cuál nos quedamos, evaluamos el caudal de viruta. Y bueno, estuvimos hablando un poquito de vida de la herramienta. Yo les dije que si usaban la recomendación del fabricante, la vida es de 15 minutos. Ahora bien, si nosotros decimos, no sé, 150 metros por minuto me da una vida de 15 minutos. Digo, no la quiero usar a 150. Para hacer las piezas un poco más rápido la voy a subir a 170. Bueno, la variación de esto que está en el eje X es la vida de la herramienta. Y esta es la velocidad de corte. Si nosotros estamos acá en 15 minutos y yo digo, voy a subirla, que parece poco, decir, bueno, de 150 a 170, fíjense la pendiente de esta curva. Va a caer bastante la vida de la herramienta si uno aumenta la velocidad de corte. Ahora, por el contrario, si uno la baja un poquito, va a estar subiendo bastante la vida de la herramienta. Entonces, siempre traten de no estar subiendo la velocidad de corte. Si tienen que optimizar para sacar mayor caudal o porque quieren hacer la operación más rápido, conviene optimizar el avance. Y ustedes fíjense que la profundidad no incide prácticamente en la vida de la herramienta. Sí va a incidir mucho en el consumo de potencia. Si ustedes, por ejemplo, en vez de usar una P de 2 milímetros, usan uno de 3, la vida de la herramienta se va a mantener prácticamente igual. Lo que va a estar cambiando es la potencia y la posibilidad de rotura, por si se carga mucho el filo. Si el fabricante les dice que la pueden usar hasta 4 milímetros, la pueden usar hasta 4 milímetros. Pero la potencia va a ser mucho más alta y bueno, se va a estar más cerca de una posible falla por rotura. No debería ocurrir si usan hasta el límite del fabricante, pero bueno, es a lo que se estaría atendiendo en ese caso. Y finalmente, ver lo que se llama velocidad de corte económica. Esto es muy por arriba, es un paneo nomás. Están los costos fijos. Y bueno, en este caso tenemos la velocidad de corte y el costo por pieza. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros aumentamos la velocidad de corte, vamos a estar sacando más piezas por hora. Pero a su vez, yo les dije, si aumentamos la velocidad de corte, vamos a empezar va a empezar a disminuir mucho la vida de la herramienta. Entonces, si en vez de durar 15 minutos va a durar 5 minutos, significa que cada 5 minutos hay que sacar. Esto es sin importar si estamos en una máquina convencional o en un control numérico. Cuando el filo de la plaquita se desgasta, no queda otra que sacar la herramienta de la máquina y rotar el inserto o cambiarlo. Y después se tiene que volver a colocar. Entonces, si nosotros empezamos a aumentar la velocidad de corte, voy a empezar a sacar más piezas por hora, pero en realidad eso es relativo, porque va a llegar un punto en el que voy a estar haciendo tantos cambios de herramienta que el costo por pieza se va a disparar. Y lo mismo pasa con los costos de producción. A medida que uno va aumentando, si la velocidad es muy baja, la herramienta dura mucho, pero produzco pocas piezas. Y si la velocidad de corte es muy alta, la vida de la herramienta disminuye mucho y ya tiene que hacer muchos cambios. Entonces está lo que se conoce como un intervalo de alta eficiencia, que es la velocidad de corte, donde las curvas son mínimas. Es decir, que uno debería estar trabajando dentro de este rango para minimizar los costos. Sería como, bueno, el punto de conveniencia entre aumentar la velocidad de corte y disminuirla. ¿Alguna duda? Bueno, por mi parte eso es todo lo que tenía para mostrarles hoy. Ahora, bueno, quedamos Alejandro y yo para responderles consultas del parcial, sean tanto de la teoría o de la práctica, de la guía que estuvieron viendo la semana pasada.
Buenísimo. Intentaron hacer la guía, estuvieron leyendo la teoría. Emily, Sí. por ahí estaría bueno que les propusieras algún horario para que te consulten, porque los veo con un poco de inercia. Es que en realidad yo pensé que aunque sea la guía de la semana pasada, Sí. igual un par me estuvieron consultando por Ah, mail, pero bien. igual dos nada más me consultaron por mail. Bueno, De bueno, esa guía. escuchen, a ver, de lo que les explicó María Emilia hoy, no sería nada raro que alguna pregunta en la parte de ella de mecanizado vaya, en el parcial. Buenísimo. No van a Emilia, ser tengo una cosas, consulta. ya te respondo, no van a ser cosas difíciles, pero si no se ponen a ver cómo son las herramientas, qué se puede hacer con cada una de ellas, es lo básico que tienen que saber. Sí, decime. Yo la semana pasada no pude venir a la clase y estuve viendo ahí del campus y no subieron ninguna filmina. ¿Explicaron algún tema nuevo la clase pasada? La clase pasada. Ay, yo no subí la clase. Eso, vos no subiste la clase. Ah, me porté, mirá vos. Ahí te la subo ahora, Tomás. Qué Bueno, raro. Me quedé con la idea que la había subido. Mecanizado clase 2, Tomás, ¿no está en el campus? no, dice clase 8, mecanizado por arranque de viruta, primera parte, y después Ah, selección no. de corte. ¿Cómo? Y después la que le sigue, selección de herramientas de corte. Ah, no, clase entonces me introductoria. falta la mía. Sí. Ahora la subo. O sea, faltaría la clase del La viernes, parte 2. la clase de hoy. La parte 2. Mira, Tomás, en la primera hablamos básicamente de cosas generales de mecanizado y de torneado. Sí. En general. Después María Emilia habla más en particular de la selección de herramientas. Y Perfecto. en la segunda hablamos de las otras operaciones. De fresado, ¿cómo es? Taladrado. Ah, bien. Está, eso es. Ahora la subo. Bueno, gracias. Y bueno, y yo ahora les voy a cargar el trabajo práctico que tienen que entregar de este tema, tanto de selección de herramientas como de secuencia de operaciones. Es muy simple y lo van a tener que entregar después del parcial, pero bueno, les va a servir para practicar esta parte. Perfecto. Y para el parcial solamente está la guía de estudio número 5, ¿no? Claro, de este tema practicarían haciendo el trabajo práctico. Igual en realidad está como dividido en dos partes, pero es un gran tema. O sea, es todo lo mismo, por decirlo de alguna forma. Pero el trabajo práctico englobaría estas dos partes: selección de herramientas y secuencia de operaciones. Está bien. Y te hago una consulta. ¿Toda la teoría de esto está en el libro En el de... Gruber tienen gran parte en el Gruber, por ahí más información de teoría del corte, de los distintos procesos, y tienen después, yo les subí el manual de formación práctica de Zambic, ahí tienen un montón de información, muchos tips y muchas cosas de las que yo les estuve hablando, de selección de herramientas, de plaquitas, de cómo son, de cómo vienen, para qué sirven, cómo seleccionarlas y demás. Parece largo, pues son unas cuantas hojas, pero tiene figuras muy grandes y tiene muy poco texto, es más como un álbum. Aparte, por ahí, por ejemplo, toda la parte de taladrado o de tronzado y eso, por ahí no hace falta que la vean en detalle, simplemente que puedan distinguir qué herramientas hay, pero por ahí meterse con las fórmulas de, por ejemplo, en taladrado van a tener la fórmula para calcular el momento y demás. Pero les va a servir, mírenlo, ese manualcito,
tiene muchas cosas prácticas que por ahí en el Gruber no están, porque ese es más bien orientado a cómo son los procesos de fabricación. ¿El que dice manual de herramientas de torneado? No, manual de formación de Zambic. Ah, bien, ahí lo vi. Ese mírenlo porque ahí está todo lo que no está en el Gruber, toda la parte más práctica, más técnica, me refiero a de cómo, o sea, más información de las herramientas. Claro, claro, en el Gruber está todo más la teoría y en este manual la práctica. Exacto. Chicos, perdón que insista, ¿no? Pero la otra, cuando tienen dudas respecto a las máquinas, porque les resultan raras, ¿no? Busquen, tienen los videos que ustedes, como estamos todos acostumbrados, ¿no? Videos de 5 o 10 minutos de estas operaciones de mecanizado. ¿No? O sea, María Emilia y a mí nos fascina porque nos gustan estas cosas, pero por ahí con ver 2 o 3 videos uno le queda una imagen súper clara de cómo son los procesos, ¿sí? El otro día, por ejemplo, estaba mirando un video que es de la BBC, de inglés, que se llama Capstan en Turret Lathe. Capstan es uno de los tornos automáticos, Turret, o sea, Turret, y Lathe es torno, ¿no? Lathe. Y en ese video tienen, me estaba acordando ahora cuando explicaba María Emilia, explicaba la secuencia de operaciones para una piecita hecha en un torno manual y después en un torno de automático, en un torno de torreta. Entonces todo esto que les estuvo, si no les resulta, digamos, fácil visualizar, lo miran ahí, a mí me parece re piola, porque ahora no hemos tenido la oportunidad de ir al taller, ¿no? Entonces que lo vieran ahí, digamos, arriba de la máquina. Una cosa interesante que tiene ese video, un dato interesante, es que esa piecita que tiene una rosca también, así, y después es muy parecida a la que les dio María Emilia, pero agrega una rosca, en el torno manual le lleva algo así como 50 y pico minutos, y en el torno de torreta la 10ª parte. Tiene una trampa, porque es demasiado exagerada la diferencia. Esto por la reducción de los tiempos muertos, que le decía, de los tiempos de maniobra, quiero decir, que le decía María Emilia, ¿no? Tiene una trampa porque la rosca en el torno manual la hace generando con una herramienta de corte, y en el torno automático los vivos la hacen por un proceso de formado. Es como vimos en la clase de formado, ¿no? Son unos peines, en este caso rotativos, que la conforman a la rosca. Entonces van a ver que entra una herramienta, aprieta, da una vuelta y sale, y ya genera la rosca, ¿no? Pero de cualquier manera un torno de torreta va a andar en una 1/3 parte o menos del tiempo, porque el torno manual son lentas es lenta la operación, ¿no es cierto? Entonces se adapta a lotes chiquitos, ¿no? Cuando uno va a lotes grandes, ni hablar de producción en masa, va a tener que ir a una máquina automática o una máquina de control numérico. Hoy en día más bien van a ser todas de control numérico, ¿no es cierto? Pero está interesante ese video para que lo puedan ver, digamos, esto que les estuvo contando a María Emilia, lo ven ahí, y están 10 minutos, ¿estamos? Yo te hago una pregunta bueno, es más un tema. En el catálogo de las plaquitas, de profundidad recomendada, y después cuando lo buscaba en internet en el mismo catálogo, ¿puede ser que me aparecía otra? Habría que ver si estás poniendo bien el código o puede ser que sea un error de tipeado. Ok. No te sabría si tenías las 2 opciones, o que estés buscando mal el código o que haya sido un error de tipeado cuando hicieron el manual o lo transcribieron a la página. Si querés compartir pantalla y mostrame, porque si me lo decís así, ahora no lo tengo acá. Pero bueno, si no te mando por mail y... Mandámelo por mail, poneme alguna captura de cómo estás buscando el código y cómo está en el manual.
a ver si hay algún error en la búsqueda o si fue un error de tipeo de Xamarin. Dale, buenísimo. Porque me ha pasado, sí, por ejemplo, no de comparar, pero me ha pasado de ver plaquitas, por ejemplo, una plaquita una vez que quería buscar y la profundidad mínima a la que permitía trabajar era como 0,001 milímetros, una cosa así que uno dice, no, es demasiado chico, acá se le fue un 0, cosas así. O sea que puede ser. ¿Te puedo hacer una pregunta del Sí. ejercicio? Creo es el 4, pero sería el 3, creo. Ah, sí, hay un error de Eh, enter. claro. Mi pregunta era, te pregunta de los portaherramientas. Espera que estoy buscando la guía. Dale. Selección de... Sí, acá estoy. Pero te pregunta operaciones que permite realizar. Además de que son para exterior y interior. ¿Qué se puede decir de la operación que puede realizar? ¿No son todos para Cuando... torneado? No, perdón, no te escucho lo que dijiste. Claro, acá te pide en el inciso A operaciones Sí, que permite operaciones realizar. que permite realizar. Sí, ¿cuáles son las opciones que propusiste? Eso no escuché. Exterior o interior. Pero Bien, esa sería una operación general. Decir, bueno, hay que diferenciar de interior de exterior necesariamente porque son operaciones totalmente, bueno, no sé si totalmente distintas, pero son diferentes, tienen sus diferencias. Uno no podría usar una herramienta interior para hacer un exterior y al revés, porque se trabaja distinto. Pero en realidad esa pregunta va más orientada, ¿viste el grafiquito que yo les mostré con las 3 posibilidades de las herramientas? Si permiten refrentar y cilindrar, si permite refrentar solamente, si permite perfilar. A eso se refiere la pregunta. Es para que vean el grafiquito e identifiquen qué tipo de operaciones podrían hacer con ese portaherramientas. Más allá de si es exterior o interior, si permite cilindrar y refrentar, solamente refrentar, si puede perfilar. eso por la geometría de la plaquita que puede sostener. Lo tenés que sacar. En realidad es el conjunto del diseño del portaherramientas y la plaquita. Eso es lo que, o sea, el conjunto de esas dos cosas es lo que te define qué operaciones puede hacer y qué no. No hay como una receta, o sea, tendrías que fijarte en cada plaquita puntualmente que se puede Claro, hacer. O sea, con la cada herramienta. plaquita, no en cada portaherramientas, el fabricante te pone el portaherramienta y te indica en qué direcciones se puede mover. Y ya sabiendo las direcciones, uno sabe Perfecto. si puede refrentar, perfilar. Por ahí, o sea, uno que está en el tema ve el portaherramienta y sin la necesidad de ver las flechas, uno ya intuitivamente sabe. Pero bueno, ustedes recién están viendo el tema por primera vez, entonces probablemente tengan que recurrir a ver eso, pero con la práctica uno ve el portaherramientas y sabe para qué sirve, para qué operaciones sirve. Buenísimo. Bueno, profe, muchas gracias por todo. Yo no tengo más dudas. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana largo, aprovechen a estudiar. Dale, gracias. Chao, hasta luego.